Bueno, bienvenidos otra vez a todos y a todas. Estamos en clase 2 de nuestro ciclo de 3 y habíamos empezado la clase anterior hablando de constituciones y derechos. Hay un jurista argentino, Roberto Gargarella, que hace una distinción de la que le voy a tomar un poco la metáfora que vamos a usar ahora. Las constituciones son, dice, hay constituciones de dos almas, que son excesivamente pródigas, generosas en sus partes de derechos, que tienen un montón de derechos enunciados y cosas y garantías. Nuestra parte dogmática, recuerdan, parte dogmática, es el nombre extraño y un poco leguleyo que hacíamos a la parte primera de las constituciones. Y entonces eran muy liberales, muy garantistas, muy progres en ese punto, y eran sumamente conservadoras en su parte orgánica. La parte orgánica que nos dice quién hace qué cosa, quién puede y quién no puede. Todo el sistema de frenos y contrapesos de la división de poderes. En esto, Roberto Gargarella habla de la sala de máquinas del poder. Ahí, independientemente de lo que hayamos dicho de derechos, el puede, no puede de la decisión política, institucional o concreta, cotidiana, está ahí. Y muchas constituciones, si bien se han renovado mucho en el aspecto de derechos, no han llevado a la misma apertura, el mismo nivel de renovación en sala de máquinas. Bien, entonces vamos a hablar de, entonces, división de poderes. División de poderes y divisiones de poderes, en plural. Porque hay una que siempre usamos, con la que siempre pensamos cuando hablamos de división de poderes, que es legislativo, ejecutivo, judicial, Montesquieu, que sería la división horizontal de poderes, en 3 departamentos, ramas. Pero nosotros tenemos a la vez 2 divisiones de poderes. Si esa era la horizontal, tenemos una que es vertical, porque tenemos al menos 2 niveles de poder, federal y provincial, típico de países federales, y de verdad, si quisiéramos ser un poco más estrictos, le tenemos que decir que son 3 dimensiones: federal, provincial y municipal. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Parte orgánica, la sala de máquinas del poder, y vamos a dejar para la tercera parte el enfoque sobre la justicia, el poder judicial, y algunas cosas que van en esos renglones, como los consejos de la magistratura, los ministerios públicos y demás. Y vamos a llegar hasta las leyes orgánicas y por ahí un poquito de trinchera, de letra pequeña, de cómo se hace justicia y por qué, y etc. Bien, entonces ahí estamos parados, vamos a hacer un rápido recorrido, una cabalgata veloz por lo que dicen las constituciones. Ahora arrancamos en parte orgánica. Ya la sala de máquinas de poder, empiezo a compartir pantalla, pero antes quería empezar esta exposición con una advertencia. Ustedes probablemente recuerdan algo que más o menos funciona, tomémoslo por bueno por ahora, que es que lo que no está prohibido está permitido. Hay algunas razones por las cuales esto no es todo verdad, sino media verdad. Pero la más importante de todas es que esto sería verdad, o es casi todo verdad, para las personas. Lo que no está prohibido está permitido. Me lo tenés que prohibir, si no, no tengo restricciones. Eso es verdad para las personas, pero no para los poderes y para los órganos. Los poderes, para poder actuar, tienen que tener una autorización. Es al revés. Esto vale para los poderes y vale para cualquier organismo centralizado, descentralizado, ANSES, siempre. ¿Puedo esto? No es si no te lo prohibieron podés, siempre o ANSES. Solo podés si tenés una ley que te atribuyó esa competencia.
Y esto que vale, puse ejemplo de dos organismos descentralizados, también vale para los grandes poderes del Estado. Entonces, al leer una constitución, no funciona el criterio de lo que no está prohibido, está permitido. No es una opinión mía. En un fallo que ya va por cumplir una década, el fallo de la primera inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, el fallo Rizzo, de la Corte Suprema, dice esto: la regla según la cual es inválido privar a alguien de lo que la ley no prohíbe ha sido consagrada en beneficio de los particulares, no de los poderes públicos. Estos, para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación. Entonces, con esto empezamos, y esto es la gran regla de interpretación para todo lo que es la parte orgánica. Bien. El artículo primero de la Constitución, todavía no estamos en parte orgánica, pero ella ahí nos va a empezar a decir quiénes somos, qué somos en la vida, cuál es nuestro lugar. Entonces tenemos una forma representativa, republicana y federal. Representativa, lean la forma en que decían democracia. Democracia. La forma que la gente del siglo XIX decía eso. Republicana es nadie tiene todo el poder, todo el mundo tiene un cachito del poder y va controlando a los demás. Y federal, que no es obligatorio ser federales, pero es bastante común en países de gran extensión territorial. Y es nuestro caso. Es el caso de en nuestra región, Brasil, México, fuera de nuestra región, Estados Unidos, nuestro modelo federal, Australia, existen otros países, Canadá, que tienen federalismo simétrico, asimétrico. Es un sistema donde hay coexistencia de gobiernos. Tenemos vecinos unitarios. Uruguay, Chile, se quería regionalizar un poco con la francesa, pero son unitarios. Como en cierta medida lo fue un tiempo Argentina, hasta que, bueno, hubo balas, hubo bombas, hubo batallas, somos federales. Así quedamos. Les recuerdo dónde estamos parados. Vamos a ir a la parte orgánica. ¿Cómo es el orden? Primero habla del Poder Legislativo, después del Ejecutivo y después del Judicial. Denominación un poquito engañosa. De esta sección tercera y cuarta hablamos la clase que viene. Vamos a saltárnosla bastante y vamos a hablar solo un poquito de gobiernos de provincia. Esa es nuestra hoja de ruta más o menos hoy. Así que vamos a hacer, si tienen la Constitución al lado, pueden pedir artículos 44 y subsiguientes, y por ahí me siguen. Hay dos o tres que son mucho más importantes que los demás. Así que hablamos del Congreso de la Nación. Primero, somos bicamerales. De vuelta, es una opción institucional en la cual nos copiamos del modelo norteamericano. Esto no fue así siempre. Hasta el 94, por ejemplo, los senadores duran 9 años. Desde el 94 duran 6. Siempre se renovaron por tercios. Antes, ¿cuántos eran por provincia? 2. ¿Quién los elegía? La legislatura de cada provincia. En el 94, en el paquete de Pacto de Olivos pusieron, bueno, no, que sean 3, 2 por mayoría y 1 por primera minoría, y no los elige la legislatura, sino que vamos y los votamos. Hasta antes del 94 los senadores no se votaban. No te podías postular a senador, solo te podías postular a diputado. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Los senadores son mucho menos, 72 contra 257, no se sabían ese número. Después vamos a ver dónde surge. Esto es obvio, 24 por 3, 23 provincias, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene equiparada en muchos efectos a las provincias. Por eso, asterisco, por provincia, bueno, más la cava. Se van renovando por tercios, no se renuevan a todos juntos. ¿Cuál es la lógica de esta? Bueno, es recontra vieja, porque tenemos que ir al meta del meta. Nosotros nos copiamos Estados Unidos, que a su vez se copió un poco del sistema inglés, que tiene la Cámara de los Lores, donde vos llegabas solo por ser noble,
y la Cámara de los Comunes. Bueno, esa es la Cámara Alta, la Cámara serena y reposada, de grandes estadistas veteranos, y la Cámara Popular y Combativa, que son los diputados. Bueno, entonces, tiene un montón de lógica que los diputados sean por, en su momento, sean por voto popular, y el Senado era pura rosca política. Bueno, esto dejó de ser así. Ahora son todos por voto popular, solo desde el 94. A los diputados duran menos, duran 4 años, se renuevan mucho más seguidos. Todas las elecciones, cada 2 años, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. En cambio, en el Senado, ustedes estoy hablando para los que estamos en Provincia de La Pampa, por ejemplo, elegimos senadores en la elección de 2021. Bueno, vamos a volver a elegir senadores en 2027. Estamos 2 turnos, los próximos 2 turnos no elegimos. Bien. El gran truco del sistema federal es, en el Senado somos todos iguales. La minúscula población de las islas de Tierra del Fuego y del Atlántico Sur, y la mega grande población de la provincia de Buenos Aires, todos llevan 3 senadores. Entonces, en la rosca de Filadelfia, cuando dijeron hacer federal, decían, hagamos una cámara que represente al pueblo, y otra que nos asegure que las provincias que perdemos en población no seamos sistemáticamente jorobadas, decían los de Filadelfia, en la maquinaria del gobierno. Un poco y un poco. Un poco de democracia más directa y un poco de representación de las provincias. Bueno, así armamos esto. Hoy, por provincia, el número oscila entre 5 y 70. Claro, porque depende de la población. No estrictamente de la población. Si ustedes se fijan, 72 es claro, está en la Constitución. No se discute y va a ser siempre 72 hasta que reformemos la Constitución. ¿De dónde surgen los 257? Bueno, no está en la Constitución. La Constitución dice, a tal provincia le corresponderán tanto, y si fijan en el 45, después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, para que sea estrictamente en proporción a tu población. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos una especie de engendro, llamado la Ley Viñones, que en realidad es un decreto ley del último presidente de facto, que cuando convocó a elecciones del 83 dijo, bueno, estos son los diputados. Hizo una especie de manipulación de lo que era el censo de 1980, con el detalle de que todas las provincias, aunque te dé o no, tenés como mínimo 5 diputados. Por eso, estoy señalando la pantalla como si ustedes me vieran, voy a señalar el número mínimo es 5. Que si fuera por población, Tierra del Fuego tendría que tener 1 y La Pampa 2, pero tenemos 5. De hecho, todas las provincias que tienen menos de 800.000 habitantes están teniendo más diputados de los que merecen, o de los que deberían tener si fuéramos proporcionales. Hay provincias que tenemos una banca cada 65.000 habitantes, mientras que en Buenos Aires, provincia, hay un diputado cada 223.000 habitantes. Entonces, debiendo estar todas más o menos igualmente representadas en la Cámara de Diputados, hay provincias sobrerepresentadas, como las provincias chicas, y subrepresentadas, que notoriamente es Buenos Aires. Que si tuvieras que calcularlo bien, en lugar de tener 70 diputados, tendría que tener 110. Ahora, esto podría explicarse, porque bueno, era el 83, bueno, agarremos todo como está, hagamos elecciones y después veamos. El artículo recontra incumplido es el 45. Después de eso hubo 4 censos más, y nunca más ajustamos la reglamentación. Y hay un lío, porque si la ajustás, vas a tener que
una posibilidad es sincerar y decir que un montón de provincias van a tener que tener menos diputados, lo cual difícilmente esas provincias votan. La otra opción es mantener el número de 5 y ajustar de más, y si empezás a meter diputados en proporción a la población, lo que vas a tener que hacer es que en lugar de haber 257 diputados o diputadas, tendrías que pasar un congreso de 340 o de 300. Bueno, quedamos tildados en el 83 con algo que todo el mundo sabe que no está cumpliendo la Constitución. Por empezar, el artículo 45. Esta no es una observación petardista original mío, ni de nadie, bueno, muchos lo han estudiado, señalado, bla, 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 hasta se judicializó. Cámara Federal Electoral dijo, estamos incumpliendo la Constitución, la Corte dijo, ah, sí, estamos incumpliendo la Constitución, che, hagan algo con esto, pero nunca se volvió a reajustar o ajustar con proporcionalidad el número de diputados, que, como dije, no está escrito en la Constitución. Tenemos una proporcionalidad relativa o medio tramposa. Eso es el porqué de los 257 diputados. Hablemos un poquito. Solo para hablar de los fueros. En primer lugar, se supone que como representante, aunque sea una minoría, un diputado tiene un estatus especial que le permite ejercer su función plenamente sin ser objeto de presiones o persecuciones. De ahí viene que no puede ser acusado o interrogado por opiniones o discursos que emita mientras dura su mandato de legislador. Después viene la jurisprudencia y dice, bueno, esto es no desde que juraste, sino desde que fuiste electo. Te dieron el diploma de diputado en noviembre y jurás en diciembre. Ya desde noviembre tenés la inmunidad. Me parece razonable. Y después está el tema de los fueros. Que quiero ver si lo tenía detallado por acá. No, bueno, no importa. Fueros. Hay una idea errada sobre los fueros, que es que tienen inmunidad de proceso. De que alguien tiene fueros, nadie los puede hacer un juicio. Eso es absolutamente falso, como si estuvieras al margen de la ley. Eso es absolutamente falso. Siempre lo fue. Lo que existe es una inmunidad de arresto. Pero de hecho hay una ley de fueros, sancionada en el 2000, la ley 25320, que dice que lo único que le tenés que pedir es, lo único que no podés hacer es allanar, para lo cual necesitas autorización de la Cámara, y arrestar. Entonces hay un montonazo de dirigentes, exdirigentes, que fueron o son, o hasta fueron condenados. Menem se murió condenado, con una condena no firme que estaba apelando. Cristina Kirchner está siendo objeto de un proceso y muchos otros dirigentes o exdirigentes son objeto de un proceso. No es que los fueros te dejan al margen de toda imputación. Lo único que pasa con los fueros es, y que puede tener ahí un obstáculo, que, como lo muestra por ejemplo el caso de Alperovich, es que en el orden federal para poder ser procesado tenés que prestar declaración indagatoria, y puede ser que el diputado no se preste a prestar la declaración indagatoria, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, uno de los mitos que podemos decir es, no es que un diputado tiene fueros y desde ese momento todos sus juicios se paran. Todos sus juicios pueden seguir. Después, en el momento que vaya a hacerle efectiva la prisión, sí va a tener que activarse el desafuero, como ocurrió, por ejemplo, con el exdiputado Devido, votado por la propia Cámara de la cual él formaba parte en 2016. Se puede echar a un diputado.
¿Recuerdan en pandemia hubo un extraño episodio con un diputado que hizo una especie de escena semierótica mientras estaba en la sesión? Y fue inmediatamente expulsado. Claro, para eso se requiere 2/3 de los votos, porque si no, un bloque mayoritario o mayoría simple con algunos aliados podría ir echando de la Cámara a todos los que les molestan. Esto vale para diputados y vale para senadores. Son poquísimos los casos donde existen precedentes donde se haya expulsado a diputados. Ese diputado que es expulsado, o senador, es reemplazado por el siguiente suplente. En el mapa de la Constitución hay algunas reglas de las cuales ustedes seguramente han oído hablar. Están medio dispersas y siempre una estrategia común de los apuntes es decir, bueno, ¿dónde está? ¿Para qué requerías? Mayoría simple, ¿para qué absoluta y para qué agravada? La regla es mayoría absoluta como quórum para entrar en sesión. O sea, de los 72 necesitas 37, de los 257 necesitas 129. A partir de ahí, con los que están votan y el número mayor gana. En algunos casos se requiere esa mayoría absoluta, no solo para el quórum, sino para votar las leyes. Este es un primer nivel de agravamiento. Se supone que lo que se quiere evitar con esto es que haya algunas decisiones importantes estén sujetas o tengan un nivel mínimo de aprobación. Por ejemplo, iniciativa y consulta popular. Después vamos a hablar un poquito de esto, o lo vamos a hacer como nota al pie. Ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, enjuiciamiento, de la Auditoría General de la Nación, otras leyes, muchas de estas leyes que reglamentan cosas que en la Constitución están a medias requieren mayoría absoluta para su sanción. Las más importantes o las más relevantes son las que tienen mayorías agravadas. Podemos pensarlo como la lista de cosas muy críticas donde el constituyente, en algunos casos el del 53, y en otros casos, en muchos, el del 94, dijo, ok, esto es muy importante, tenemos que estar muy seguros, no basta una mayoría simple, por lo menos la mayoría del espectro político, 2/3, tienen que estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, para reformar la Constitución. Entonces digo, esto requiere una reforma constitucional. Dice alguien del oficialismo que sea. La oposición dice, no estoy de acuerdo. Y listo, terminó el asunto. Porque si no hay un acuerdo transversal importante, no va a haber 2/3 y estos temas no se van a poder tocar. Para otorgar jerarquía constitucional y denunciar, o sea, salir, recuerdan que yo les dije, denunciar es salir, salirse de tratados de derechos humanos. Para acusar y remover en juicios políticos. Por ejemplo, yo quiero hacerle juicio político a un juez de la Corte. Necesito 2/3 para que la Cámara de Diputados acuse, en la Cámara de Diputados, cuando la Cámara acuse, puede estar 2/3 de senadores para destituirlo. Así hay varios. Solo mostramos esto para decir que no todas las decisiones son por mayoría simple, cosa que probablemente sepan. Las cámaras son medias simétricas. No son, o sea, no es que las dos cámaras pueden hacer exactamente lo mismo. La Cámara de Diputados, como les dije, acusa. Puede acusar al presidente o a un juez de la Corte para poder removerlo. Entonces, un juicio político no puede empezar en la Cámara de Senadores, solo puede empezar en Cámara de Diputados. Hay otras cosas que solo pueden empezar en Cámara de Diputados. Reclutamiento de tropas y contribuciones, o sea, impuestos. Y en esto
aprovecho para volver a contar nuestro árbol genealógico, donde estos eran los comunes, los no nobles, y los senadores eran los lores. Entonces, el pueblo es el que iba a poner la plata de los impuestos y el que iba a poner el cuero en juego, la sangre, si vamos a la guerra. Entonces, cuando era algo cuyo costo iba a recaer en el pueblo, no podía empezar los lores. Tenían que empezar en la Cámara de Diputados, donde estamos los comunes. De ahí viene esta extraña disposición que viene de la Constitución del 53, a su vez de Filadelfia, de que si vas a reclutar tropas o vas a tener nuevas reglas de impuestos, solo pueden empezar por diputados. Dijimos que Cámara de Diputados acusa, me doy vuelta al mostrador, Cámara de Senadores juzga. Cuando está acusando la Cámara, la decisión de destitución, si solo puede empezar de un lado, solo puede terminar del otro. Esto es la excepción, porque en realidad las leyes podrían empezar por cualquier Cámara. Solo algunas, como estas de contribuciones y reclutamiento de tropas, tienen Cámara de origen determinada. Una cosa muy importante que tiene el Senado, y que ya nos va introduciendo en algo que es importante. Le decimos poder legislativo, le decimos Congreso, pero en realidad hace muchas otras cosas aparte de juzgar. De legislar. Y una muy importante es que nombra gente. Nombra magistrados, embajadores y generales. Ascenso de oficiales superiores de Fuerzas Armadas. Solo el Senado nombra jueces comunes, jueces de la Corte o embajadores. Solo el Senado. ¿Qué hace la Cámara de Diputados? Lo mira por TV. Esa exclusividad, el hecho de que sean menos, muchos menos, hace que sea más importante una banca de senador 1 entre 72 que ser 1 entre 257. Repasemos, dijimos, el Congreso siempre uno piensa, Congreso elegir. ¿Qué hace? Bueno, el presupuesto, siempre discutimos todos los años el presupuesto. Empréstitos. O sea, nosotros, como decía Sarmiento, abran paso a la gran deudora del sur, la República Argentina. Bueno, la deuda, cuando uno se financia de dos formas. O con impuestos, la gente me va a pagar, o si no quiero que la gente me pague, le pido plata a un bonista, al Fondo Monetario. Para todo eso necesito leyes. No es que el Ejecutivo le pide. El Congreso sanciona unos grandes márgenes y dentro de esos márgenes los ejecutivos se van moviendo. Declarar la guerra, competencia del Congreso. Nosotros siempre vamos a esta que nos ciega la vida, pero de verdad que cubre la mayor parte de las cosas en que pensamos intuitivamente. Los códigos, el Código Civil, Comercial, toda la legislación civil y comercial, esté o no dentro de códigos, el Código Penal. Pero el Congreso hace muchas otras cosas. Hemos visto cómo es el circuito de los tratados. El presidente los firma. Va a la ONU y firma un tratado. Sí, pero todavía no somos parte del tratado. Para que seamos parte del tratado, lo tiene que aprobar el Congreso, las dos cámaras. Y si es con jerarquía constitucional, de volver a tratarlo y en la segunda vez tener mayoría grabada de 2/3. Límites entre provincias, dictar emergencias, regular el comercio entre provincias, muy importante, hacer regímenes de fomento de prosperidad y desarrollo, o sea, el revés de la emergencia es la prosperidad. Todo esto forma parte de cosas para las cuales el Congreso hace leyes. Pero no es lo único que hace. Por ejemplo, algunas entre varias. Designa gente, ya la dijimos, puede interpelar ministros,
todo el tiempo está, o debería estar, pero no siempre lo cumplen, el jefe de gabinete dando cuenta de lo que hace el Ejecutivo ante el Congreso, y puede generar comisiones investigadoras. Que no investiga como el Poder Judicial para condenar, sino que es un organismo especial, pero que tiene algunas potestades, como allanar despachos, conformada por el Congreso. Entonces, el Congreso no solo legisla, sino que muchas veces controla. No es el único poder que tiene. Solo vamos a mencionar poquito acá estos dos cosas que metimos en el 94. En realidad venían de antes, pero en el 94 le dieron jerarquía constitucional. Auditoría General de la Nación. ¿Es una cosa parecida a los que están en provincia para que se enteren? Tribunal de Cuentas. Sería el Tribunal de Cuentas de Nación. Bueno. Me pregunta Cristian, ¿es necesario una ley para que el Ejecutivo pueda solicitar un préstamo? Sí, es necesario. No voy a entrar en mil detalles, pero hay una ley de administración financiera, cuando se vota un presupuesto. Hace poco hubo una ley que prolijó muchísimo más lo que antes era muy vago, muy genérico. Pero para dar una respuesta corta, después hay un montón de cosas que se pueden hacer, hasta meter por decreto, pero es necesario que el Ejecutivo esté autorizado por el Congreso para pedir préstamos o emitir bonos. Esto se va haciendo por presupuestos dentro del límite genérico y después, bueno, cuando se decide emitir un nuevo bono, una nueva letra, en un mes determinado, el Ejecutivo lo que está haciendo es tomando una medida concreta de una autorización genérica que tiene. No es que cada vez que hay un préstamo o algo así, el Congreso tiene que autorizar. Bien, volvemos. Auditoría General de la Nación. Esto era una atribución propia del Poder Legislativo, pero en el 94 le dieron rango constitucional, algo que ya venía funcionando de antes. La otra cosa que arranca en el 94, que si yo lo miro estructuralmente está dentro del espacio del Congreso, o sea, la primera parte, es el defensor del pueblo de la nación. Bien. Veamos. Es un organismo de asistencia técnica del Congreso. Que históricamente tiene este detalle también de distribuir el poder, que el presidente es designado por propuesta del partido político de la oposición. Como le voy a dar el control, no al Ejecutivo como una forma de fragmentar o hacer un control cruzado. Y esto lo que hace es, con el gasto ya cumplido, la auditoría ve que esto se haya gastado donde se permitió gastar, controla la concordancia entre lo que se presupuestó, la plata que salió y el comprobante. Entonces, hay rendiciones de cuentas que se van aprobando, a veces con cierto atraso, pero todo esto lo hace la auditoría y algunas otras cosas. Esto es la sala de máquinas que casi no se ve. Si yo salgo a la esquina y digo que es un diputado o un senador, hay una idea vaga, que es el auditor general de la nación, que es Jesús Rodríguez. Algunos pueden recordarlo como un político de cierta relevancia en la década del 80. Bueno, nadie conoce a Jesús Rodríguez hoy, o nadie conoce mucho que es el auditor general de la nación. Mucho menos va a poder conocer al defensor del pueblo de la nación por el pequeño detalle de que está vacante desde 2009. Era un instituto sumamente interesante, porque decir, bueno, es un órgano independiente que tiene legitimación para decir, bueno, acá hay un problema de fauna, de pueblos originarios, de
legalidad, que no afecta a una persona determinada, afecta a todo un colectivo de gente. Y entonces interviene este defensor del pueblo de la nación. En el optimismo del 94 dijeron, vamos a fijar que haya un consenso en esta gente, un consenso transpartidario. Entonces, 2/3 partes de ambas cámaras. Y que no se eternice en el cargo, que dure 5 años. Bueno, un rato funcionó. En 2004 designaron al último, que fue Juan Mondino, y desde 2009 nunca más se alinearon los planetas para que hubiera un consenso de designar un defensor del pueblo de la nación. Se sancionó una ley especial, obviamente una estructura que está funcionando, pero con el subrogante del adscripto del suplente. El defensor del pueblo de la nación está vacante desde 2009 a punto de cumplir 15 años. Bien, por supuesto, es un papelonazo y otro de los puntos donde vemos cosas que los constituyentes piensan que a veces funcionan y que no funcionan y que después no quedan. Hay algunos otros, por ejemplo, paradójicamente se sancionó un defensor de niños, defensores de víctimas. El Congreso fue haciendo otros defensores más especiales, pero el defensor más genérico desde el 94 no hubo acuerdo, y de hecho, ni este gobierno ni el anterior tuvo una iniciativa seria de decir, bueno, elegimos o proponemos a esta persona para el cargo. Bien, problemazo de, o sea, a veces contamos con euforia y alegría todos los que las constituciones hacen bien, contemos también las perdidas. Esta es una de las recontra perdidas. No lo puse en el PowerPoint, voy a aprovechar para salir un ratito. No lo puse en el PowerPoint, pero hay otra que está recontra perdida, que es iniciativa popular y consulta popular. Esto es el tema de plebiscitos. Algunos probablemente recuerden el plebiscito del 84, el único plebiscito nacional que se hizo, donde estaba negociando un tratado de paz con Chile por 3 islas que quedan ahí al sur de Tierra del Fuego, las islas Picton, Nueva y Lennox, 3 islitas súper chiquitas. Si recuerdan, qué sé yo, tíos, abuelos y algunos de nosotros mismos, el año 78 estuvo a punto de ir a la guerra con Chile por un problema de límites. Bueno, se fue arreglando. En el Tratado del 84 había gente que se oponía, concretamente la oposición de ese momento se oponía, y el Ejecutivo tuvo la iniciativa de hacer una consulta popular no vinculante. O sea, era optativo votar. Había partidos que llamaban a no ir a votar. Y podías votar por sí o por no, si estabas de acuerdo. Bueno, mucha gente fue a votar y ganó el sí. El tratado se terminó firmando, era no vinculante, o sea que era simplemente una vinculatoriedad moral. Pero bueno, le dio una idea. Ustedes habrán oído hablar seguramente de otros plebiscitos que se han hecho en provincias, hasta en municipios y en otros países. El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se decidió por plebiscito. Es una forma de democracia directa. Cuando dijimos que éramos representativos, siempre miraba el constituyente del 53, el férreo mensaje del artículo 22. Es representativo. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Somos populares hasta que elegimos. Cumpliste el voto, listo, te retirás, a partir de ahí sos representante. Una idea un poco de modelo de lo que es la democracia, pero probablemente buena para el siglo XIX. Pero después se fue abriendo y empezamos a inventar injertos de democracia iniciativa popular, que está en el 39. Entonces yo puedo proponerle al Congreso que trate una ley. Consulta popular, que es
así como se hizo ese plebiscito en el 84, hacer consulta popular no vinculante o en determinados momentos vinculante. Eso está en el 39 y el 40. Son otra de las cosas que, con mucha ilusión y optimismo, imaginaba el constituyente en el 94 y que después, por H o por B, nunca jamás se usaron. Bien, eso para mostrar algunas cosas que estaban en la matriz que nunca se usaron, que capaz que de repente nos agarra una fiebre y tenemos 3 plebiscitos en 2 años, cosa que puede pasar. El sistema no lo permitía, ahora lo permite, incluso está reglamentado por ley, pero nunca se activa eso. Algunas otras cosas, el Consejo, como el Defensor del Pueblo, funcionan por un rato y por el momento está en dique seco, está ahí tirado en el pasto, una institución más que interesante como el Defensor del Pueblo. Bien. Volvemos un rato a donde estábamos. Pasamos al capítulo 2. Elegimos reyes con nombre de presidentes. No recuerdo quién decía esto, si Alberdi o Bolívar. Pero nuestra constitución era muy presidencialista y la del 94 la quiso atenuar, pero casi le termina saliendo el tiro por la culata, haciéndola presidencialista siglo XXI. Ahora vamos a ver por qué. En el concepto original, el poder ejecutivo era más modestito. Alguien que se le delimitaba a ser un mandatario, piensen en el concepto de mandatario que tiene un mandante, el pueblo, representado en el Congreso, que no tiene voz propia, iniciativa propia, sino que es un oscuro personaje que, por expresas instrucciones de mi mandante, como podrá poner un abogado en un escrito, digo lo siguiente. El Poder Ejecutivo es una especie de gente que hace cosas o cumple directivas del Congreso. Pero en realidad elegimos reyes con el nombre de presidente. Fíjense cómo lo caracteriza. Con ninguna humildad se lo proclama como jefe supremo de la nación. Caramba, jefe supremo de la nación. Jefe de gobierno responsable político de la administración general del país. Eso lo dice la Constitución, ¿eh? Comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Parece que estuviera hablando de Darth Vader en el Imperio. Tiene un montonazo de poderes el presidente. Iniciativa legislativa, decreto de necesidad de urgencia que ahora vamos a ver. Elige o preelige o hace el casting de miembros del Poder Judicial. No lo designa, pero tiene el poder de decir de todo el mundo quién puede o no serlo. Tiene la potestad de activar poderes excepcionales como la intervención federal y estado de sitio. O sea, un diputado no puede por sí solo hacer un proyecto de intervención federal o un proyecto de estado de sitio. Son los poderes más extremos que hay. Son poderes que dependen exclusivamente de iniciativa presidencial. Entonces, es una idea que no es tan mandatario. Es, como lo muestra nuestra historia política, nuestra cultura institucional, una figura que quería evitar la dispersión del poder. Y siempre pensamos en esto porque los momentos más definitorios, los momentos más Super Bowl, Campeonato del Mundo de la política, son las elecciones presidenciales, o la primaria previa a las elecciones presidenciales. Vamos a ver cómo se traduce esto en la vida real. Bueno, puede presentar proyectos, puede prorrogar sesiones ordinarias y convocar extraordinarias, puede promulgar o vetar las leyes o promulgarlas parcialmente.
Por todo esto, no es que está acobachado como un mero administrador, sino que en la práctica termina siendo un colegislador. No va a salir casi nada del Congreso sin que el Ejecutivo tenga el poder o la chance de vetarlo, lo cual va a elevar la vara. Tiene un montón. El Congreso hace leyes. ¿Qué hace el presidente? Decretos. Vamos a ver los 4 tipos de decretos. Hay uno que es muy famoso y otros que no son tan famosos. Son estos 4. Los primeros. El presidente es jefe de la administración. Entonces, si va a crear una subsecretaría, designar a alguien, empleado funcionario, echarlo, aceptar la renuncia, es un decreto autónomo, ¿no? Lo hace porque sí, porque es él. No le tiene que pedir nada, permiso a nadie. Otro punto donde se suele pensar mucho es los decretos reglamentarios. La ley llegó hasta un punto y después el Ejecutivo la tiene que reglamentar. Es un legislador de segundo grado. Dice el 99, inciso 2. Las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu. O sea, no puede hacerle trampa y ir. Recuerden esa imagen, la de la clase pasada, la pirámide de Kelsen. Yo no puedo agarrarme de un reglamento que tengo para decir cuándo van a cobrar los jubilados, instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes, en el marco de una ley previsional, y decir, bueno, bajo o subo las jubilaciones. Ahí no estoy reglamentando la ley, sino estoy cambiándola. Eso no puedo hacerlo, salvo por otra vía que ahora vamos a ver enseguida. Tener en cuenta que no todas las leyes se reglamentan, que muchas veces hay una trampita que hacen los gobiernos que es no reglamentar nunca. Ahora vamos a ver un caso raro e importante sobre qué pasa cuando hay una omisión en reglamentar. Por pirámide de Kelsen, el decreto reglamentario está subordinado jerárquicamente a la ley. Ha dicho la Corte, las reglamentaciones son válidas en tanto coincidan con la finalidad de la ley. Trata de decir, ¿qué es eso espíritu, algo vaporoso que necesita un medium para ver el legislador? No, es la finalidad de la ley. Entonces, en la reglamentación siempre va a haber una letra chica que el legislador no puso. Para vacunarse, para pagar, para cobrar, tiene que haber fechas, sedes, autoridades responsables. El legislador no va a hacer todo eso. Eso lo va a hacer el Ministerio de Salud, la AFIP, la ANSES, etc. Esto entra dentro del marco de la potestad reglamentaria. Poder Ejecutivo y Presidente son sinónimos. Poder Ejecutivo es unipersonal. De hecho, cuando no está el presidente porque se fue del país, porque renunció o se murió, lo que hacemos es una cefalía para que haya otro presidente. Ahora, después hay un montón de cosas que en el marco de nuevo pirámide Kelsen yo tengo un reglamento, una resolución que puede ser ministerial o de la FIP o del Banco Central. Hay un montón de gente que está abajo del presidente y que va haciendo la letra cada vez más chiquita, como si fuera un test de visión del oculista, pero ninguno puede, la resolución no puede apartarse de un decreto y el decreto no puede apartarse de la ley. Si alguien me pregunta si es correcto que el poder identificar al poder ejecutivo con el presidente, yo diré, bueno, institucionalmente es absurdo. El poder ejecutivo son 10.000 personas en todo el país haciendo distintas cosas de la administración pública. Ahora, desde el punto de vista de poder de lapicera y de firma, hay una sola firma por vez de una sola persona, que es en ese momento el poder ejecutivo. Rescatamos un fallo de octubre del año pasado. Estamos por cumplir un año.
La ley 2744, que probablemente la conozcan porque es la ley de contrato de trabajo. Y establecía, no sé si lo dije recién, es de 1974 por ahí, que las empresas de más de 100 empleados tenían que tener guarderías para su personal, conforme a las pautas que establezca la reglamentación. De ahí pasaron un gobierno peronista, 3 o 4 o 5, no sé cómo contarlo, gobierno de facto, uno radical, otro peronista, Cambiemos, nunca se reglamentó la ley. Entonces, cualquier trabajador que decía, che, mi empresa, trabajo en Toyota, tiene más de 100 empleados, ¿dónde está mi guardería? Toyota decían, bueno, yo no tengo por qué tenerla, porque a mí lo que me dijo el legislador es que lo iba a reglamentar el Ejecutivo no reglamentó. Pero pasaron más de 40 años y bueno, no sé. Entonces hay un caso llevado por un profesor de una universidad, Juan Bautista Echeverri. Tengan en cuenta que ni siquiera era un trabajador que reclamara título personal. Es un caso armado por una clínica de una facultad de Derecho, que le demandaba al Ejecutivo, reglamente esto. No sé cómo, pero reglamentélo. Es un caso súper innovador, probablemente, a ver, nadie que estudió lo pudo haber estudiado en su momento porque es del año pasado. Y forma parte de decir, ¿qué pasa cuando alguien no reglamenta? Es como un veto silencioso. Parece que deliberadamente hicieron esto para no perjudicar a grandes empresas. Seguramente no fue así, seguramente esta norma quedó medio olvidada en el tiempo, lo que sea, pero la guardería no estaban reglamentados. Entonces, hasta a nivel de Cámara y ratificado por la Corte dice, no, esta falta de reglamentación es omisión de autoridad pública frente a un claro mandato legislativo y que ha sido desoído por un tiempo irrazonable. Claro, de repente, si vos tenés una ley que se sancionó en abril, llegamos a octubre y no la reglamentamos, bueno, puede pasar que todavía estamos viendo. No sé si oyeron hablar de la ley de etiquetado frontal, esto que tenía autógonos, con información nutricional. Bueno, esa ley tardó como 6 meses en reglamentarse. Había cuestiones técnicas a considerar. A diferencia, por ejemplo, de la Constitución de la provincia de La Pampa, la Nacional no dice cuánto tiempo tenés para reglamentar una ley. Acá pasaron 40 años y no estaba reglamentada. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, señores, reglamentenla. Este es uno de los casos medio raros de final feliz, porque este fallo sale en octubre del año pasado, y esta noticia que les voy a mostrar, bueno, como ven, es de marzo. Finalmente, el gobierno reglamentó, el Poder Ejecutivo Nacional cumplió con lo que dice la Corte, reglamentó el artículo de una ley que obliga a las empresas de más de 100 empleados a contar con guarderías. 48 años más tarde lo logramos. Y como verán, este decreto, que es del 144 del 2022, tiene un montón de detalles que eran necesarios. Entonces, permite, por ejemplo, y no voy a leer todo esto porque no viene al caso, los empleadores cuyos establecimientos se encuentren dentro de un mismo parque industrial, o bien a una distancia menor a 2 kilómetros entre sí, pueden hacer consorcio para hacer guarderías unificadas. ¿Y niños de qué edad? De entre 45 días y 3 años de edad, que estén a cargo de los trabajadores durante la respectiva jornada de trabajo. Todas estas letras chicas que el legislador no hizo, pero que le tiró la pelota al Ejecutivo, el Ejecutivo no reglamentó nunca. Finalmente es un caso rarísimo. ¿Cuál es la respuesta estándar? Tengo que ser sincero. La respuesta estándar que te va a dar casi cualquier tribunal es, miren, no es mi problema. De hecho, la Corte no dictó una nueva reglamentación. Exhortó al Ejecutivo a reglamentarla. Muchas veces los mandatos judiciales son desoídos. En este caso,
fue oído. Y tenemos la reglamentación de esto. Esto nos permite mostrar un montón de cosas. Primero, cómo a veces la reglamentación es tan importante como la ley misma. Porque hasta que no hay reglamentación no hay ley, no hay derecho. Y cómo a veces el Ejecutivo puede bloquear cosas sin necesariamente vetarlas, simplemente absteniéndose de reglamentarlas. Y cómo hay una tensión entre lo que el Poder Judicial le puede mandar a hacer al Ejecutivo, que en este caso le hizo caso, pero no siempre le va a hacer caso, y si no le hacía caso, ¿cuál era el paso siguiente? No lo sabemos, por ahí lo vemos un poquito más la semana que viene, cuando hablemos del Poder Judicial. Bien, volviendo. Caso Echeverri, Juan Bautista, del año pasado. Semana que viene, para los que no sean del gremio, vamos a ver qué significa esta cosa rara. Fallo 344-3011. Lo pongo en rojo porque esto es súper... A tal punto es tan llamativo que mucha gente cree que todo lo que hace el presidente lo hace por decreto de necesidad de urgencia. Y no, es verdad, es uno solo de 4 tipos de decreto. Pero esto tiene que ver con algo que les había anticipado, que en el 94 quisieron atenuar el presidencialismo, poner en caja algo que la Corte de ese momento le había autorizado con mucha generosidad, con muy poco control al entonces presidente Menem, que era el dictado de decreto de necesidad de urgencia. Porque ¿qué decía la Constitución con los decretos de necesidad de urgencia hasta el 94? No decía nada. Pero a partir del caso de 1990, caso Peralta, la Corte Suprema de ese momento le permite al presidente legislar cada vez que el presidente diga que legislar algo le parece urgente. Entonces piensen que esto le da las de espadas al presidente para decir, cada vez que yo quiera cambiar una ley, la cambio. En ese panorama jurisprudencial estábamos en el 93-94, y una de las cosas que se pactan en Pacto de Olivos es ni muy, muy, ni tan, tan. Yo voy a reconocer que algunas veces es necesario recurrir no se puede hacer siempre una legislación con el trámite de las 2 cámaras y qué sé yo. Entonces es verdad que Menem había hecho un montón de cosas por decreto de necesidad de urgencia. Pero antes de eso, Alfonsín, el Plan Austral del 85 fue un decreto. De necesidad de urgencia no le podían poner porque no lo autorizaba la Constitución. Bueno, como fuere, el 94 nos da un nuevo mapa. El resumen es, el presidente puede legislar si hay urgencia. Ahora vamos a ver qué pasa. Arranca, Andrés Gil Domínguez habla de que una jugada común de la Constitución del 94 es el amague. Las cláusulas permisivas que comienzan prohibiendo, dice. Cláusulas permisivas que comienzan prohibiendo. Y esto es el caso, por ejemplo. No podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insalvable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Claro, porque dijimos, división de poderes, quien legisla es el Congreso. Pero, solamente cuando circunstancias excepcionales, que determina quién, el Ejecutivo. Hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Bueno, esto, la Corte Suprema tiene dicho desde el 99 que excepcional es excepcional, no es porque a vos te parece más fácil. Pero en la práctica hay un uso muy activo, constante, del DNU como método para sancionar leyes. Lo que sí funcionó, más o menos, para ser justo, funcionó bien, dentro del paquete de limitaciones, es que hay cosas que no se pueden hacer por DNU. Nunca ni bajo condiciones excepcionales. Por DNU no podés cambiar materia penal, no podés poner impuestos, no podés cambiar algo electoral, o sea, no podrías derogar las PASO por DNU o régimen de partidos políticos. Solo esto, El resto del mundo vos querés cambiar
régimen cambiario, código civil, lo que quieras. Claro, es competencia del legislador, artículo 75, inciso 12, los códigos, pero el presidente puede alegar circunstancias excepcionales y cambiarlo. Después hay una serie de recaudos procedimentales, pero finalmente le da al poder, al Ejecutivo la llave para legislar. Lo único que tiene que hacer es invocar situación de excepcionalidad. Hay todo un procedimiento que no vamos a entrar en detalle, Comisión Bicameral Permanente, una ley 26.122 de 2006 que regula esto, y lo hace en términos muy particulares. Porque el detalle de esta ley 26.122, que regula varias cosas. Necesidad de urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de las leyes. Son formas en las que el Ejecutivo activamente toquetea potestades del Congreso de legislar alegando urgencia. ¿Qué dice la ley 26.122? Porque la Constitución, en el 99, inciso 3, requería que estos fueran controlados por el Congreso. En la práctica, un decreto de necesidad de urgencia vale desde que se firma, en realidad desde que se publica, y solo va a dejar de valer, o sea, solo cae un DNU cuando ambas cámaras, las dos, lo rechazan. Cosa que no ha pasado nunca desde Menem. Si un presidente controla una sola cámara, puede evitar que su DNU caiga y en consecuencia puede legislar por DNU aún teniendo una sola cámara. Esta es la consecuencia práctica de la ley 26.122. El rechazo por ambas cámaras implica su derogación. Aún así quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Es una herramienta muy poderosa que tiene el Ejecutivo. La Corte se ha cansado de decir que es excepcional, pero su práctica es consuetudinaria o regular o bastante cotidiana. Y la ley que en 2006, 12 años después del 94, lo vino a regular, fue bastante permisiva. Sobre todo porque no basta que una sola Cámara lo haga caer para que la legislación por decreto siga existiendo jurídicamente. Hay un cuarto tipo de decreto, el de delegación legislativa. Esto también es hijo de la reforma del 94 y una especie de DNU anticipado. En el DNU dice, el presidente dice, acá hay una urgencia, voy a legislar, y en la delegación legislativa es como el que el Congreso se anticipó a eso. Dice, che, acá hay una materia que va a ser de mucha urgencia y yo quiero autorizar al presidente a que tome medidas para atacar esta urgencia. Durante todo el asunto del COVID, varias voces dijeron, bueno, en lugar que todo salga por DNU o por otras vías, hagamos una ley que le delegue al presidente pautas, porque el espíritu del 76, de vuelta, las cláusulas permisivas que comienzan prohibiendo, se prohíbe la delegación legislativa del Poder Ejecutivo, salvo en materia de determinada administración de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las balanzas. Lo que sabemos de esto es que la delegación se permisó, que le da por un ratito, que pueden ser 3 años, el Congreso al presidente para que se legisla, no puede ser un cheque en blanco, sino que tiene que estar acotado temporalmente y decir, bueno, hace más o menos esto. Dentro de estos márgenes, movente. Ahora bien, les muestro un ejemplo de declaración de emergencia pública en los términos del artículo 76
Esto estuvo vigente hasta fines de 2021. Las bases de la delegación, piensa uno, bueno, me van a decir, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, estos son parámetros. Pero las bases de la delegación encuentro tales como promover la reactivación productiva. Esta ley fue sancionada a fines de 2019. Crear condiciones para la sostenibilidad fiscal. Fortalecer el carácter retributivo y solidario de los haberes previsionales. Procurar el suministro de medicamentos esenciales. Casi todo lo de COVID, ¿recuerdan COVID 2020? Se hizo en el marco de esta ley, sancionada a fines de 2019 cuando el COVID no existía, pero en particular dice inciso F, procurar el suministro de medicamentos esenciales. Impulsar la recuperación de los salarios. Esto le da un checazo en blanco a los presidentes. Y este es un ejemplo de las muchas que casi todos los gobiernos tuvieron vigentes porque las promovieron o porque las heredaron, y a todo el espectro de poderes, al autónomo, al decreto autónomo, a lo que tiene como poder reglamentario, a lo que tiene como marco de poder de decreto de necesidad de urgencia, le sumamos el decreto delegado en estos amplios márgenes. Ahora se cayó, ahora no hay, creo, ley de emergencia vigente, pero durante mucho tiempo la ha habido y es capas y capas que desdibujan bastante nuestra idea de que hay una separación estricta y que solo el Congreso legisla. Legisla el Congreso, pero también legisla mucho y en mucho volumen y en las partes importantes los presidentes. Hablo del presidente en plural porque no es algo que ha hecho en particular una administración, sino muchas, sobre todo cuando estamos en contexto de emergencia, de la que quieras, la sanitaria, la económica, la que sea. Hay un, bueno, lo había mencionado antes, vamos a blanquear esto. Hay mayorías agravadas para lo que dice la Constitución y cada vez que un presidente le parezca, un proyecto va a tener que tener mayoría agravada. Un proyecto aprobado por ambas cámaras no es automáticamente ley. Si tuviéramos una clase presencial, yo les diría, a ver, ¿qué le falta? ¿Algún alumno activo o no activo? O alguien que yo señale y vea. La promulgación. La promulgación puede funcionar de varias formas, porque el presidente, estos son los escenarios posibles. Una que llamamos la promulgación ficta o de hecho. Si el presidente no hace nada, le llega a su escritorio un proyecto de ley, sancionado por ambas cámaras, todavía sigue siendo proyecto, todavía no ley. Si pasaron 10 días, se entiende promulgado. O sea, 10 días para vetar, no toda la vida. En esos 10 días el presidente le dice a la Cámara, no estoy de acuerdo con lo que ustedes votaron. No es su última palabra, pero para levantarle el veto se necesitan 2/3 de cada una de las cámaras. Entonces, ha pasado mucho, lo ha hecho Cristina Kirchner, lo ha hecho Macri, creo que, no sé si este gobierno lo ha hecho, que cuando un presidente pierde control del Congreso o de una Cámara, a veces se sancionan leyes con las que no está de acuerdo, ha pasado en nuestra provincia también, y en casi todas las provincias, de que por alineamientos o realineamientos políticos, el Congreso hace algo que el presidente no quiere que se haga, el presidente veta. Al vetar necesita una supermayoría en su legislativo que probablemente no exista. Dejo esto, no voy a entrar en un detalle más específico que inventó la reforma del 94, que es que yo puedo promulgar solo una parte y descartar la otra. Eso se llama la promulgación parcial de leyes. Yo lo puedo hacer, pero quedo sujeto al mismo sistema de control medio vago de que el Congreso me tiene que aprobar eso como si hubiera sancionado un DNU. Dejémoslo, es una cosa un poco más específica. Bueno, otro poder de la navaja suiza del poder presidencial, el indulto.
Ojo, el indulto son por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Un ladrón de autos no puede ser indultado por el presidente de la nación, porque en principio no es delito federal, es delito de la jurisdicción provincial, y en todo caso lo va a tener que indultar el gobernador de su provincia, si es que su provincia le da al gobernador el poder de indulto, que en realidad todas se lo dan. Pero bueno, los delitos sujetos a la jurisdicción federal pueden ser indultados. De ahí, por ahí los más famosos fueron los indultos de Menem del 89, que fueron a grupos tipo Montoneros y algunos, para hacer cierta simbólica simetría del horror, fueron indultados algunos grupos insurgentes terroristas de la década del 70, junto con un montón de jerarcas acusados y algunos condenados en el juicio de las juntas militares. De ahí nos vinieron dos detalles jurisprudenciales que en la Constitución nos dice. La primera duda histórica es, si todavía no fui condenado, ¿el presidente me puede indultar? Mirándolo con ojos de madre, la Corte dijo, y sí, que pueda. Entonces está aceptado que las personas sujetas a proceso pueden ser indultadas. Eso lo dice la Corte, no la Constitución. La Corte interpretando la Constitución. Y un detalle que sí sabemos de Maceo es que delitos de lesa humanidad no pueden ser sujetos de indulto. De ahí que la Corte en 2007 declara nulos, como si no hubieran tenido lugar, toda esta serie de indultos, sustancialmente los del 89 de Menem en estos casos. Bien. Quiero ver cómo ando de tiempo. Estuvimos viendo que todo lo que un rasgo común a todo lo que hacen el Congreso y el presidente es regular. De hecho, reglamentar es una frase ambigua, porque reglamenta las leyes, los derechos, y también reglamenta el presidente. Así que vamos a hablar un poco, porque en la clase pasada hablamos un montón de derechos, y ¿qué es esto? ¿Es un libertinaje? ¿No hay restricciones? Y claro, la gran mayoría de las cuestiones jurídicas que discutimos es la discusión sobre restricciones, no sobre derechos. En los derechos estamos todos de acuerdo, estamos todos a favor. O parece no haber gran discusión, el problema es cuando aparecen restricciones. Y acá en la Constitución también nos pone pautas. Estas dos son las más importantes, la del 14 y la del 28. Primero, tenemos potestad reglamentaria. Los derechos no es a derecho a hacer lo que quiera, sino que se tienen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto lo dije en la clase pasada, creo. Eso lo dice el 14. Y el 28 dice, está bien, el Estado puede reglamentar, pero no puede hacer trampa y hacer cualquier cosa. Por eso los derechos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Finalmente, algo que quiero decir. ¿Recuerdan cómo empezábamos? Poquito diciendo, bueno, esta garantía de que lo que no está prohibido está permitido, vale para el ciudadano, no vale para la administración pública. Vuelvo a la primera parte. Sí, para el ciudadano vale. A esto le llamamos principio de legalidad, o sea, si me vas a restringir algo, me lo tenés que restringir por ley. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ley en sentido formal. A partir de ahí aparecen un montón de cosas. De la ley de tránsito yo voy a tener restricciones a la circulación por velocidad, por sentido de la dirección, lugares donde puedo y no puedo estacionar. Todo eso puede hasta terminar en un acto administrativo o hasta en una orden dada por la mano por un agente de tránsito. Pero finalmente, ese agente de tránsito que da la orden tiene que seguir el caminito, la escalerita, los límites de lo que le ha establecido la ley. No puede decir, no pasás acá porque yo lo digo. Bien. Esto lo dicen también los tratados.
no hay canilla libre para invocar el 14, que es el que invocará siempre el Estado. Yo me pongo parte del Estado y dice, bueno, los derechos todos están muy bien, la sala de juegos, dice Gargarella, donde el constitucionalismo pródigo se divierte, pero es conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. Así que ese es el derecho, y acá vengo yo y te digo cuándo podés y no podés. No tan mecánico, porque no puede ser alteradas por las leyes, decía el constituyente del 60. No tan mecánico, dicen los pactos, porque tienen que ser leyes que se dicten por razones de interés general, Convención Americana de Derechos Humanos, y las limitaciones deben ser determinadas por ley, otra vez el principio de legalidad, solo en la medida compatible con la naturaleza de sus derechos. No puedo invocar cualquier razón para limitar y reglamentar o porque me piache. A todo esto le hemos dado un nombre pomposísimo en la doctrina constitucional yanqui, que como no tiene todos estos artículos, tuvo que inventar o colgarse de la cláusula del debido proceso legal, diciendo, si yo no puedo condenar a alguien sin debido proceso en el juicio, tampoco puedo anticipadamente por ley privarlo de sus derechos. El debido proceso es legal, procesal y sustantivo. Nosotros la simplificamos mucho porque al 14 y al 28 lo conocemos como el principio de razonabilidad de las leyes, que es la base de nuestro poder reglamentario. Ahora bien, eso es lo que dice la Constitución. Mucha agua bajo el puente va corriendo e inventamos al poder reglamentario clásico una especie de poder reglamentario calificado o mucho más intenso, que es emergencia. Este caso de 1922 es donde la Corte pasa en limpio esto. El poder de policía, a veces le llamamos poder de policía al poder reglamentario. Todo lo que es el 14 de la Constitución, leyes que reglamentan un ejercicio de derechos, llamamos poder de policía, no porque tenga que ver con la policía de patrullero o de comisaría, pero piensen un poco en lo que es el poder de la polis. La polis griega, lo que puede hacer para restringir por razones de bien común, razones de interés general, derechos para que estos puedan tener su funcionalidad. A eso es el poder de policía común, a la cual le venimos poniendo un poder de policía de emergencia. Esto, ¿saben qué era Ercolano contra Lanteri de Renyo? Una ley de alquileres. Más específicamente, una ley que congelaba los alquileres. Y el litigio tenía como parte actora al inquilino y como parte demandada, al revés de lo que suele suceder, a la propietaria, Julieta Lanteri. Y el inquilino invocaba esta ley que la propietaria quería desconocer, y la Corte le da la razón al inquilino, y esto marca el comienzo de una doctrina que va a ser usada muchísimo por la Corte, que es la restricción. La Corte le reconoce, mire, acá lo que hay, y fíjense que hace 10, 100 años que ya la había, es una bruta emergencia habitacional, los inquilinos no pueden pagar, el Congreso actuó. En condiciones normales no hubiéramos aceptado esto, porque derecho de propiedad, derecho a ejercer el comercio, libre contratación, ¿qué se mete el Estado? Pero acá, la carestía, que sea tan caro, en un derecho esencial, fíjense que no estamos hablando de una época particularmente socialista, pero estas leyes ya se sancionaban, y la Corte reconoció y validó la emergencia. Dice varias cosas, que los derechos no son absolutos, que un derecho ilimitado sería una concepción antisocial. Claro, estoy de acuerdo en eso. Los derechos siempre tienen limitaciones. No existen en modo absoluto, dirá el 14,
sino conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta frase también está muy bien. Reglamentar un derecho es limitarlo. Es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de la comunidad. Después recula un poco o trata de no irse de margen. Esto no importa admitir que ese poder, el poder regulatorio, sea omnímodo. No es la Orden 66 de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. El Congreso, dice, no puede fijar un precio arbitrario. Lo que puede hacer es congelar por un tiempo limitado. No puede usar esto de forma que importe la confiscación de la propiedad. Ercolano contra Lanteri de Renyo, de 1922, es la piedra fundacional de una visión más intensa, más socialista, más bien común, que nos va a acompañar toda la vida, hasta el COVID-19. Pasando por todas las crisis, Corralito, Festival de Bonos del 89, crisis de deuda, todos esos pasos fueron siguiendo con una intervención. Hay un concepto estricto o más gendarme, donde el Estado es, bueno, simplemente cosas de seguridad, salubridad, pero no bien común. El cine Callao es un caso rarísimo, donde una ordenanza de la ciudad de Buenos Aires obligaba a los cines a hacer números vivos. ¿Y qué hacía? Obligaba a contratar. Porque de alguna forma quería compaginar el hecho de que el cine le estaba quitando espacio y fuentes de trabajo a los actores y cantantes. Entonces estableció, así como el legislador 74 dice, las fábricas de más de 100, las empresas de más de 100 empleados tienen que tener guarderías, acá el legislador había dicho, los supercines, los de más de 1000 butacas o algo así, tipo Gran Rex, o cosas así, tienen la obligación de contratar en el intervalo un número vivo de por lo menos 10 minutos, lo reglamentaba todo. O sea, era un stand-upero, una bandita que tocara en algunas funciones, y de esa forma el Estado intervenía en la economía para darle una mano a un sector relegado. Eso no duró mucho. Ya no existen los números vivos, ni tampoco los cines con más de 1000 butacas. Pero sí duró la idea de la Corte de que el poder de policía no es solo para reglamentar, sino para la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad. Con esto estamos tocando un montón de temas, y en lo que va de en 1 hora y cuarto de clase hemos desarrollado como lo que serían en la universidad o en la facultad 3 o 4 bolillas. Así que va siendo momento de que empecemos a cerrar. Voy a saltear probablemente algunas cuestiones. Pero seguimos en estos derechos. Esto es importante. La cláusula de razonabilidad. ¿Y dónde está el espacio que hay entre el 14 y el 28? Ese espacio que en ese considerando de Ercolano, el caso del congelamiento de alquileres, decía, yo acepto esto, el congelamiento, pero no acepto que el Estado me fije el precio. Y qué sé yo, la Corte ha ido pivoteando y tiene un estándar flexible. Dice, razonable adecuación de medios afines. Y eso un poco le da un poco para intervenir con cierta diferencia. Siempre dice, yo voy a controlar sin juzgar el acierto o conveniencia del medio. O sea, no es mi función fijar la política económica, ni decir, si el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Mauricio Macri está gobernando bien. Yo lo que tengo que mirar, capaz que está gobernando mal, pero no es mi problema, no es mi incumbencia. Simplemente tengo que mirar que no se estén sobrepasando de esta razonable adecuación de medios afines. Esto tiene que ver con un lugar específico y acotado que tiene el Poder Judicial, que no
está votado para gobernar, está votado para aplicar leyes y normas constitucionales. Bueno, ciertamente en esto hay un estándar de control más exigente cuando hay derechos personalísimos y normas potencialmente discriminatorias. Y siempre pensamos que estas regulaciones no pueden ser caprichosas, sino que tienen que estar relacionadas con aseguramiento o garantía de derechos. No hay derechos absolutos, pero sí hay límites a los modos en que el Estado puede restringir. Fin de la primera y más larga parte de la clase de hoy. Comienzo de la segunda y más corta. Porque hasta ahora hablamos de derechos, de poderes, y habíamos dejado colgada la bolilla de la división vertical de poderes. Vamos un ratito ahí. Si uno se fija, la gran mayor cantidad de normas vigentes que nos regulan cosas no son las leyes, no son los decretos, sino que son las normas locales y provinciales. Acá, en este cuadro, anecdóticamente lo muestro, ahí tenemos 30.000 o 31.000 normas vigentes en el país, claro. Estoy haciendo la suma de totalidad de normas locales que solo están vigentes en determinadas provincias. Pero lo que les quiero mostrar es que cuantitativamente la mayor producción normativa no la hace, y por ende la mayor parte de nuestra conducta no estaría tan regulada por el segmento federal, sino por el segmento provincial. ¿En qué términos? Bueno, hay una cosa medio tramposa. Si uno lee la Constitución, parece que la delegación es algo excepcional, y es verdad, lo dice la Constitución, las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. Ahí dice delegado, pero es delegado. Y lo que delegaron no lo ejercen. Ahora, en lo que delegaron las provincias, la ficción es que las provincias se reunieron y constituyeron la Unión Nacional. Con eso empoderaron a un Estado federal que al nacer tiene por derecho un montón de atribuciones que ya las provincias no van a poder ejercer nunca más. Esa lista es taxativa. Ahora, la gran mayoría de esto la voy a buscar en el artículo 75, que tiene un montonazo de incisos. Y por las dudas, termina con uno que dice hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes. ¿Antecedentes cuáles? Los de los primeros 31 incisos del artículo 75, que no vamos a ver todo, pero vamos a ver algunos. Y vamos a ver el amplísimo espectro, así como dijimos, el presidente, que teóricamente era un limitado, al final podía hacer un montón de cosas, el poder federal, que teóricamente era limitado, ahora vamos a ver que, como nos comprueba la empiria, nuestra visión general, un montonazo de cosas se hace más en el Congreso que en la legislatura. Por ejemplo, impuestos externos. Le llamamos externos a los aduaneros. Lo que vas a pagar de retenciones para exportar o de retenciones cuando importas. Facultad exclusiva del Congreso. Internos, por ejemplo, ganancias. Estos se coparticipan, pero la ley de coparticipación, o sea, cuánto le va a repartir a las provincias, cuánto le va a tocar a la provincia de La Pampa de toda esa torta, también la define el Congreso. En los externos, como retenciones, no hay coparticipación, se lo queda toda nación. ¿Qué otras cosas delegaron? Moneda, las provincias no pueden emitir moneda. Esta es súper importante, ya la mencionamos, los códigos. Toda lo que llamamos legislación de fondo, o sea, reglas penales y civiles, en el amplio espectro de lo civil, comercial, de familia, contratos,
daños y perjuicios, el único que puede legislar es el Congreso de la Nación. Le queda un cachitito, un fragmento que es el contravencional, que son las faltas y contravenciones. Muchas de ellas se resuelven con multas, algunos con arrestos de poco tiempo, que están ahí, que tienen las provincias, en sus códigos contravencionales. Pero el derecho penal propiamente dicho ha sido delegado a las provincias. ¿Cómo voy a regular el comercio? Esto, regular el comercio, parece una cosa del tiempo de las carretas. Es facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Ahora, acá hay una trampita en la cláusula comercial. Porque siguiendo jurisprudencia norteamericana, se llega a la conclusión que regular el comercio en realidad es regular todo lo que tenga efectos interjurisdiccionales. Y si cualquier cosa tiene efectos interjurisdiccional, entonces el Congreso, y no las provincias, es el único responsable para regular. Entonces, piensen ustedes esto, son asesores de un gobernador. ¿Puedo hacer mi propia ley del servicio telefónico? ¿O de la internet? ¿O del gas? Entonces el asesor del gobernador va a entrar en un diálogo socrático. Le va a decir al gobernador o gobernadora: ¿a vos qué te parece? Teléfono, gas, electricidad, ¿es interjurisdiccional o queda dentro de las provincias? Y no, porque viene de un pozo de no sé dónde, y hay todo un sistema interconectado. Internet no es que nace y muere en mi provincia. Y si es interjurisdiccional, entonces no lo podés legislar. No podés sancionar tu propia ley de teléfonos móviles. Si vamos a regular eso, lo mismo, radiodifusión. ¿Tiene efectos interjurisdiccionales? Las provincias los delegaron y solo el Congreso puede tocar eso. Cuando leo el 75, inciso 13, casi lo paso por encima. Pienso, bueno, ¿qué será regular el comercio? Y si yo tengo un Dumas que va de Santa Rosa a Toay, y sí, solamente va a tener que pedirle permiso a la provincia de La Pampa. Pero si el Dumas va de Santa Rosa a Córdoba capital, ahí ya la provincia de La Pampa no le puede dar el permiso. Ni la provincia de Córdoba tampoco, porque es interjurisdiccional. Y va a tener que ir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que le habiliten ese servicio público. Un montón de detalles. Para hacer cosas de fomento, el Congreso tiene regímenes de promoción industrial. Para hacer medidas de desarrollo social, tiene competencia el Congreso. Para, lógicamente, al Poder Federal, las provincias le delegaron el manejo de relaciones exteriores. En ese paquete, declararle guerra a los países, hacer alianzas y tratados. Y tratados de derechos humanos, potestad exclusiva del Congreso. Y medidas de acción positiva que propendan a la igualdad de oportunidades, también competencia del Congreso. Resumen. Las provincias conservan todo el poder no delegado, pero cuando voy a la lista de los delegados hay un montonazo. Por eso Nación tiene tanto poder. También tiene poderes que fuimos delegando en el presidente, pero ya los vimos un poco, así que no los vamos a repetir. Toda la gran masa de poderes que delegamos, el 75 se puede leer como una lista de poderes que tiene el Congreso, pero también se puede y se debe leer como la lista de los poderes que las provincias le delegamos a la nación. ¿Con qué nos quedamos? Con un poder constituyente provincial y dictamos nuestras propias constituciones. Entonces, el Congreso de la Nación no puede decidir cómo se van a hacer nuestras elecciones. Si queremos, las hacemos con doble vuelta, o si no, no. Podemos tener, esta idea la voy a simplificar un poco, pero tomémosla como válida por ahora,
podemos generar nuevos derechos y nuevas garantías que no estén en la Constitución. No podemos bajar de ese piso, pero podemos subir. Lógicamente, esos derechos y garantías van a ser válidos para invocar a nuestras autoridades. Podemos tener un régimen de amparo más generoso que el de nación. Todo lo que es derecho administrativo, en La Pampa, la ley 643, el empleado público, es una ley provincial distinta del empleo público federal y propia nuestra, con sus escalas propias y consecuentemente con sus diferencias de remuneración, y eso es, cada provincia lo tiene y lo tiene, como sabemos, de modo distinto. Mencioné antes el derecho contravencional. Los códigos, después vamos a hablar un poquito de esto, lo dejamos para la clase que viene, así somos más felices. Pero solamente para decir, los códigos procesales están sancionados para cada tribunal por cada una de las provincias. Y después tenemos un poder de fomento que concurre con el de nación. Muchas de estos, el poder regulatorio local y el poder de fomento local, han sido muy revalorizados por la jurisprudencia hiper reciente de la Corte Suprema. Dos ejemplos entre muchos otros. El feriado dominical. Como probablemente sepan, muchas provincias tienen esta cláusula de que no puede abrir los supermercados en días domingos. Hay un caso donde esto se litigó, acá voy a poner el nombre. El señor Xi era un supermercadista contra la municipalidad de Arroyito, Córdoba, que era una entre varias que había sancionado estas ordenanzas. Todo algo recontra discutido. El argumento para decir que no, que invocaba al supermercadista, la Corte Suprema hizo una audiencia con gente a favor y en contra, pública, filmada, etcétera, la que pueden ver si quieren. Argumento a favor y en contra. Si habíamos dicho que todo lo que fuera interjurisdiccional era exclusiva de nación, que los códigos de fondo, o sea, las reglas de los contratos en general y del contrato de trabajo en particular, era materia delegada. ¿Cómo vamos a permitir que no solo una provincia, sino que un municipio le diga a un comerciante usted no puede abrir todo el día? ¿Y por qué razones lo haríamos? Entonces ahí se discutía, bueno, es una medida de protección del trabajador, el descanso dominical, es una medida de protección del comerciante, es una medida de protección del comercio local, porque esto era para, prohibía que abrieran supermercados de determinada superficie para arriba. Las despensas pueden, en estos sistemas, como bien sabemos, estar abiertas los domingos. Entonces era una forma también de proteger el comercio local porque le das un día donde los supermercados, donde los grandes no abren. Súper discutido, a punto de tal que en una provincia esto se discutió en su Suprema Corte y quedaron 3-3. Bueno, cuando la Corte Federal resuelve el tema, finalmente le da la razón al municipio. Dice que hay un poder concurrente para regular el comercio. Es un poder local que las provincias conservan. No podré cambiar el régimen de contrato de trabajo, ni para mejorarlo como provincia, pero sí puedo decidir qué día abren los supermercados. Eso forma parte de una potestad del poder de policía, ya no federal, regulador local, sino del poder local. Y sin eso prácticamente no tendría sentido el tercer nivel de gobierno, al cual me voy a referir ahora. Ese es un caso muy interesante, en líneas similares, algo más técnico, también de hace un par de años, Pharmacity contra la provincia de Buenos Aires. En casi todas las provincias, Pharmacity puede operar porque opera como sociedad anónima, no así en provincia de Buenos Aires, que requiere que para la habilitación de farmacias estén habilitadas por una persona física y farmacéutico, y no por una persona jurídica que tiene cientos
de farmacias a su, entre comillas, nombre. Entonces, la provincia de Buenos Aires argumentaba, no, es necesario que haya persona concreta, firmante, al cual el Estado muy personalizadamente le da la delicadísima misión de expedir medicamentos bajo receta. Ese argumento de la provincia de Buenos Aires. Y Pharmacity decía, bueno, pero yo tengo la posibilidad de operar y ejercer el comercio y no puedo estar sujeto a esta regulación que me ha impuesto la provincia. Nuevamente, la Corte Suprema dice, no tiene, yo no voy a decir cuál es lo que debería hacerse o no. No es inconstitucional lo que hacen las provincias que lo permiten, pero no es inconstitucional lo que hace la provincia de Buenos Aires, que restringe la concesión de licencias de farmacia, requiriendo que solo se habiliten a personas físicas. Lo que antes era una interpretación muy profederal, pro nación, de cláusula de comercio, poder reglamentario, ante la duda cae la ley provincial, y ni hablar que ante la duda cae la ordenanza. En un recorrido de los últimos 4 o 5 años de la Corte, y ahí tendría mucho más para decirles, la Corte se ha tomado el derecho local muy en serio, o con mucho mayor respeto y deferencia, que lo que históricamente sucedía. Así que el final de esta historia nos da a este gráfico que alguna vez, si hay algún alumno me ha mostrado, que no lo inventé yo, lo saco de, bueno, de los observadores del federalismo de los Estados Unidos de América, que históricamente el federalismo era pensado muy así, torta en capas. Esta capa es de chocolate, esta capa es de vainilla, esto lo hace nación, de acá hasta acá nación, códigos, y esto lo hace solo provincia, solo el nivel local. Y el federalismo en todo el mundo va evolucionando al sistema de torta marmolada. Y esto lo vemos en muchos aspectos, en salud, en educación, donde hay una serie de cosas que están establecidas en su marco más general por la legislación nacional, pero en los detalles aparece regulado al nivel provincial. Entonces no existe esa separación. Es más marmolada la cosa. Esto se refleja, como dije, en casi cualquier cosa, y si siempre dijimos, por ejemplo, que propiedad o derechos reales es materia de fondo y por ende, de vuelta, si tuvieran una clase, y por ende ¿de quién? Del Congreso de la Nación en forma exclusiva, porque es Código Civil. También es cierto que si yo voy a hacer algo en mi propiedad, tal vez lo primero que tengo que mirar no es el Código Civil, sino la ordenanza que me puede prohibir o autorizar tener o no una pileta, construir o no en segundo, tercero, o hacer un edificio, piso o hacer un edificio, tener o no una fábrica, una discoteca, un banco en el lugar donde yo tengo el terreno. Todas estas regulaciones a la propiedad, establecidas por razones de bien común, sujetas al examen judicial de razonabilidad, porque no es un poder omnímodo, todas estas regulaciones también pueden ser especificadas al nivel hiperlocal. De ahí que en el nivel local nosotros tenemos no una sola jurisdicción, sino 25 jurisdicciones distintas. En 2 niveles. Otra cosa que hizo la Constitución, hay 2 niveles locales. El nivel provincial y una autonomía municipal. Institucional, política administrativa, económica y financiera. O sea, con poder de fijar tasas, con poder de darse sus propias reglas. Tengo entonces 1.300 municipios. Algunos tienen una especie de constitución en miniatura, solo poquitas. Algunas
constituciones provinciales permiten eso. Son las menos. La gran mayoría de la población está en provincias que tienen una sola ley orgánica municipal, ley orgánica de municipios, provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, donde una sola ley provincial dice cuántos concejales hay, cómo se compone la parte orgánica de los municipios. En otras, por ejemplo, Córdoba, Neuquén, cada municipio puede sancionar su carta orgánica, que sería su versión a pequeña escala de la Constitución. Tenemos, entonces, constituciones, Constitución Nacional, un poder constituyente provincial que nos va a decir cómo se adapta el sistema representativo republicano a cada escala provincial. En algunos casos, copiando bastante. En otros casos, innovando. Por ejemplo, y esto es la última imagen que muestro. Algunas hicieron copiar al sistema federal y tienen poderes legislativos bicamerales. Como vemos, son las menos. La gran mayoría no sigue a pie juntillas el modelo federal y tiene una legislatura unicameral. De ahí en más hay millones de diferencias específicas entre cada provincia. Hay provincias mucho más generosas en cláusulas de derechos, otras más participativas, otras que son muy procesales, otras que tienen textos constitucionales muy largos, con muchos detalles. Hay un video complementario que yo grabé y va a hablar un poquito, para el que lo quiera ver, de cómo funcionan las constituciones provinciales, el segundo nivel del constitucionalismo. De todos modos, con esto ya cerramos las dos dimensiones del tatetismo. Cómo se divide el poder entre legislativo, ejecutivo y judicial. Dejamos colgado entre paréntesis el judicial, que va a ser objeto de nuestra tercera clase. Y la otra dimensión, con una preponderancia muy importante de lo federal, pero con una visión revitalizada en la jurisprudencia de todos los poderes de localidad, todos los poderes provinciales, que en buena medida están compartidos en este modelo más marmolado y son, creo con justicia, revalorizados en los últimos años. Hemos dejado de ser un poquito más unitarios, aunque en buena medida lo seguimos siendo, y lo seremos necesariamente en lo que es, por ejemplo, legislación de fondo. Con esto cierro la clase de hoy. Hay un cuestionario que debería tener todas cosas que he desarrollado en clase o que van a estar en un textito complementario y de apoyo que más o menos repite esto y que pueden usar para consulta. Dejo abierto el espacio para comentarios, dudas, inquietudes. Desde mañana, entonces, aparece la actualización del campus y nos volvemos a encontrar el martes de la semana que viene en este mismo horario.